Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, muy buenas tardes, sean bienvenidos, buenos días todavía, porque son las 11 de la mañana con 5 minutos tiempo de la Ensenada, Baja California, México, desde donde estamos transmitiendo este segundo programa en vivo en nuestra plataforma 4BTV en diálogos. Amigos, amigas, ustedes ya saben que como los días, cada viernes, cada 15 días, pues tenemos la oportunidad de establecer contacto directo con nuestro querido amigo y pues un analista político muy reconocido a nivel nacional. Él radica en Tijuana. Obviamente sus estudios de posgrado los realiza en el Colegio de la Frontera Norte, amigos y amigas. Y pues bienvenido, Víctor Alejandro Espinosa, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Muy buenos días, Luis Javier. Olga, muy buenos días. Buenos días, Víctor. el Colegio de la Frontera Norte, donde eres investigador. Así es. Bueno, pues Víctor, es un placer tenerte una vez más con nosotros y sobre todo porque está la situación que arde a nivel nacional y a nivel local. De veras que son unas elecciones, unos procesos políticos a prueba para cardíacos, porque apenas salimos de una y entramos en otra, no se concluye ninguna y estamos como en una especie de tobogán que adquiere una velocidad inusitada a unos cuantos días de las elecciones, como tú las has definido con mucha precisión, las más complejas, las más complicadas, las más grandes de nuestra historia electoral reciente en México. Y en lo que está ahorita llamando la atención nacional, diría que en parte también binacional, es el proceso que se sigue contra Francisco García Cabeza de Vaca, que no sabemos si llamarle gobernador prófugo. Yo diría que sí, porque hay una orden de aprehensión en contra de él. Los tamaulipecos en el Congreso, los panistas, mayoría en el Congreso, lo consideran todavía su gobernador con plenos derechos, pero pues es un gobernador que ha sido objeto de desafuero por parte de la Cámara de Diputados y que está en el ojo del huracán también por las investigaciones que se siguen contra él en Estados Unidos. Nada menos que antier nos dimos cuenta por voz del propio presidente de la República de la solicitud de información que se le pide a México en relación con algunos delitos como lavado de dinero que se le está investigando en Estados Unidos y se le pide información a las autoridades mexicanas. Y bueno, la oposición ha cerrado filas en defensa de este personaje que está acusado por la Fiscalía de lavado de dinero, de delincuencia organizada y de evasión de impuestos. Por lo menos esos 13 acusaciones le ha afincado la Fiscalía General de la República. Pero la oposición, repito, cierra filas en torno a este personaje a grado tal de que le han hecho el vacío a Morena en el Senado para evitar que por un voto que le falta en el Senado de la República pueda sesionar para determinar si se va o no a decretar la desaparición de poderes en Tamaulipas. De ese tamaño es el paquete que está ahorita involucrando a los tres poderes y al gobierno a los poderes de Tamaulipas, y que nos llama la atención a todos, Víctor, por todas las repercusiones que tiene este caso. ¿Tú cómo lo ves? Sí, pues es un caso que ha llamado la atención. Desde hace tiempo había señalamientos contra el gobernador de Tamaulipas. Habría que investigar también luego por qué en Tamaulipas se dan estos casos extremos de corrupción de los gobernadores. No es el primero, ¿no?, que tiene señalamientos. Sí es el primero en donde pues hay una acción legal directa, ¿no? Y que involucra una decisión extrema como es la desaparición de poderes y el nombramiento de un sustituto. Obviamente se da en un contexto pues complicado para todos los actores, ¿no? Porque estamos en pleno proceso electoral, ¿no? Y bueno, ha habido señalamientos de una fortuna enorme
de un gobernador. Este es uno de los casos, pero ¿cuántos exfuncionarios no hay que se han enriquecido en el cargo, ¿no? Quizás no como él o como Padres en Sonora, ¿no? Que es demasiado. Por ejemplo, a él se le acusa por 900 millones de pesos. O sea, ¿cómo de tu salario, ganes lo que ganes en la función pública, puedes acumular tal riqueza, ¿no? Y también, pues, está Duarte. César Duarte de Chihuahua y Javier De, Duarte de Veracruz. los Duartes también han sido señalados. En fin, yo creo que gobernadores, la lista se pudiera agrandar, ¿no? Yo no conozco, no sé ustedes, a lo mejor sí, algún ex gobernador de cualquier estado que haya salido, que se justifique sus recursos actuales antes y después del cargo, con lo que ganaban, digo, para eso son las declaraciones patrimoniales, es decir, cuánto tenías cuando entras y cuánto tienes cuando sales y ver si a partir de tu salario puedes justificar tus propiedades, ¿no? Pero bueno, Francisco García Cabeza de Vaca, que además cuando empezó todo esto, pues tenía una actitud bastante soberbia, ¿no? De a mí no me van a hacer nada, tengo mayoría en el Congreso y vaya que ha demostrado que controla el Congreso, ¿no? Mientras a nivel federal se gira una orden de aprehensión, el Congreso lo apoya y se dice, al menos su vocero Javier Lozano dice que no ha oído, que está en Tamaulipas, y parece ser que sí, que incluso está en la casa de gobierno, ¿no? Custodiado, muy bien custodiado, o sea, como que ha hecho del territorio tamaulipeco su lugar ahí de protección, Sí. y no necesito ir porque tiene todo el apoyo del panismo local, que también a nivel nacional se han manifestado. Yo no sé en qué papel van a quedar cuando termine el juicio, si es desaforado, si es encarcelado, todos los que lo han defendido. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, fueran unas 5 o 6 propiedades, pero es una cantidad impresionante de recursos con los que cuenta. De manera pues que es un ejemplo de lo que fue el poder, de lo que ha sido el poder en términos del enriquecimiento de los funcionarios. En este país, como ustedes saben, desde después de la Revolución Mexicana, las grandes fortunas privadas, las clases propietarias se formaron al amparo del Estado. El Estado con mayúsculas. Fue un caso muy singular en la historia mundial, ¿no? Un Estado que digamos, podríamos decir que formó, que creó a las clases propietarias mexicanas, ¿no? Por eso esa dependencia y por eso esa cultura empresarial mexicana, ¿no? A diferencia de otros países, yo creo que tiene que ver con esta matriz, ¿no? De cómo han surgido las grandes fortunas al amparo del Estado, ¿no? Por eso la diferencia con otras culturas empresariales como la norteamericana, por ejemplo, donde la filantropía de los ricos, digamos, alcanza a las universidades, a las organizaciones, es decir, hay toda una cultura de promoción de la filantropía en donde un rico puede donar una biblioteca completa a X universidad y el orgullo es que ese recinto lleve el apellido de la familia, ¿no? Es decir, esto es muy, se hace en Europa también, pero en México no sé si ustedes han visto, o sea, la filantropía es, doy un peso esperando sacar dos, ¿no? Claro. Es decir, no hay nada de filantropía, no hay este desprendimiento, esta actitud solidaria de las clases propietarias. En México ha sido una cultura de ganar, 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 ¿no? De enriquecerse a costa del erario. Y entonces, pues es muy difícil desterrar esta cultura. Por eso todo el mundo
uno se pregunta a veces cómo es posible que haya de repente tantos candidatos para un cargo en una alcaldía. Pues se explica porque lo ven como botín, ¿no? Es decir, todavía sigue siendo un buen negocio ser funcionario. No me refiero a quienes hacen la chamba en la ventanilla, el que finalmente saca la chamba, no, me refiero a los alcaldes, a los gobernadores, ¿no? A esos que al amparo del Estado se enriquecen, o empresarios que se han visto favorecidos por las transferencias de recursos, ¿no? Entonces, el salinato es eso, ¿no? Cómo el Estado se desprendió de empresas fundamentales y fueron a parar a manos privadas, las saneó primero y luego las vendió a precio de regalo, ¿no? Entonces, eso explica grandes fortunas como la del mismo Carlos Slim, ¿no? Entonces, esta cultura ha permeado y bueno, un gobernador aspira a serlo quien llega al cargo porque sabe que va a ser rico, o sea, no va a necesitar trabajar nunca más después de haber sido gobernador. Y en el caso de algunos alcaldes lo mismo, o sea, eh, inmensamente ricos ya para disfrutarla, que hayan trabajado 3 o 6 años, ¿no? Entonces, esto se inscribe así, esta corrupción rampante, ¿no? De gobernadores tipo Francisco García Cabeza de Vaca, que ahora pues a nivel de la federación pues está huyendo y a nivel local está bien pertrechado en Tamaulipas. Vamos a ver, esto tiene que tener un desenlace a fuerza, no puede prolongarse por mucho tiempo y vamos a ver, tampoco la federación puede hacerse a un lado, ¿no? No puede imponerse el gobierno del Estado por una sencilla razón, porque así es el federalismo en México y el presidencialismo, y sería una derrota terrible, ¿no? Para el gobierno de la República y sobre todo, no para el gobierno, para el Poder Judicial, ¿no? Es, mexicano, eh, eh, que se saliera con la suya. Yo creo que el Senado tiene las facultades para llevarlo a cabo. Es muy difícil lograr las 2/3 partes, eso se puede sesionar para tratar el caso, pero lograr las 2/3 partes con los números que hay en el Senado es complicado, todavía, porque las fuerzas de Morena, junto con sus aliados, que es el PES y el Partido del Trabajo, así como el Verde, pues llegan a 78 senadores, ¿no? Que tendrían que votar a favor y todavía faltaría una veintena para lograr las 2/3 partes. Fíjate, en esto último que mencionas, yo me quedé todavía hasta anoche con esa idea, porque ya ves que no se pudo instalar la sesión del Senado de la República, porque PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, todos se retiraron, dejando solo a Morena y sus aliados, y no tienen juntos la mayoría para poder instalar la sesión. Se retiran diciendo que no van a permitir que se decrete la desaparición de poderes en Tamaulipas, y por eso digo, cierran todos filas en defensa de este personaje que se ha dicho así, aunque sea en un paréntesis, viene siendo investigado desde muchos años antes de que López Obrador asumiera el gobierno. Incluso antes de que fuera gobernador de Tamaulipas, ya estaba en la mira de las investigaciones de la DEA en Estados Unidos, e incluso ya había denuncias contra él en la Procuraduría General de la República, una investigación que se quedó inconclusa de cuando él era diputado, desde que era alcalde de Reynosa. Empezaron investigaciones en contra de él. Y también había denuncias de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera desde el sexenio de Peña Nieto. De hecho, Santiago Nieto hace referencia con fechas y datos de las denuncias que se habían presentado en contra de Cabeza de Vaca, pero no procedían, se quedaban por ahí empantanadas, encarpetadas, y no se le daba seguimiento. Pero quizá también responda en algo a tu pregunta de por qué Tamaulipas
está en este ojo del huracán. Fíjate, es un estado que de los que han sido objeto de desaparición de poderes en México, en 50 casos más o menos se ha decretado la desaparición de poderes desde finales del siglo antepasado a la fecha. Al 1975 fue la última. Tamaulipas en 5 ocasiones fue objeto de desaparición, decreto de desaparición de poderes. Esta sería la 6ª ocasión. Pero bueno, te decía del voto, el voto que le falta, un voto que le falta a los senadores de Morena, para poder instalar la sesión, declarar un periodo extraordinario y entrar al proceso de desaparición de poderes, a esa discusión. Yo me quedé con la idea de ese voto, pero hoy en la mañana estaba escuchando una entrevista que le hiciera 2, 3 días antes, no, ayer mismo, ayer fue cuando fue la sesión del Congreso del Estado. Ayer en la mañana le hizo una entrevista a Germán Martínez, al senador Germán Martínez, lo entrevistó Ciro Gómez Leiva, y ahí Germán Martínez cita fracciones del artículo 76 constitucional, que son en donde se definen las facultades del Senado, y menciona la fracción 7 que dice, corresponde a la comisión permanente. Fíjate, no al pleno. Corresponde a la comisión permanente hacer la designación de gobernador provisional cuando, habiendo declarado el Senado la desaparición de poderes, el Congreso de la Unión se encuentre en receso sin que se haya nombrado gobernador provisional de la terna que proponga el presidente de la República. Yo no había reparado en esta fracción, que me parece muy interesante, porque si el Senado se encuentra en receso, que es como estaría ahorita porque no quieren decretar una sesión extraordinaria, pues entonces la comisión permanente puede decidir. Y ahora entiendo, Víctor, las palabras de Monreal cuando antier hace un llamado a todas las fuerzas parlamentarias a actuar con inteligencia, con sensatez, con tolerancia, y les dice, hablemos de esto, lleguemos a un acuerdo para ver la mejor manera de resolver el problema de Tamaulipas. Estaba diciendo, el Congreso del Estado tiene la oportunidad, ¿verdad?, de tomar las facultades que le corresponden y nombrar ellos, que tienen ahí mayoría panista, nombrar al gobernador interino, un gobernador afín a ellos. Vaya, que lo hagan. Pero en lugar de hacer eso, el día de ayer sesionan y lo que acuerdan es irse judicialmente en contra del juez que autorizó la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca. Es decir, le dan una vuelta de tuerca más al conflicto. Y si nos apegamos a la letra de esta fracción 7 del artículo 76 constitucional, pues no necesitan ese voto extra, es más, les sobran, con la comisión permanente tienen para poder designar desde el Senado un gobernador provisional. Por otra parte, fíjate, también, ahorita de momento no tengo la fracción, pero también es en el artículo 76, se menciona que el Senado, el gobierno federal, estaría, el Senado y el gobierno federal estarían en facultades de hacer uso del ejército para instalar el nuevo gobernador. O bien decretar la desaparición de poderes e instalar al nuevo gobernador, hacer uso del ejército, así se refiere, no habla de ninguna fuerza pública o fuerza armada, directamente del ejército. Entonces, comprendo, te digo ahora las palabras de Monreal cuando dice, nosotros podemos, no queremos llegar, aunque sea con un acuerdo político, con sensatez, con tolerancia, vamos a tratar este asunto, vamos a resolverlo, sin necesidad de ejercer las facultades que como mayoría parlamentaria tenemos y podemos hacer. ¿Cómo la ves? Mira, es muy inteligente la salida. Una pequeña precisión, disculpen, estoy fuera porque estamos compartiendo el programa, pero nada más una precisión, porque ese voto que no se dio, que quedó pendiente
para que pudiera lograr esa mayoría la bancada de Morena y sus aliados, se refiere específicamente a la votación para reunirse de manera extraordinaria, sí, no para determinar ya el voto. Entonces, como no logran ese último voto para finalmente poder hacer lo que los faculta la Constitución y la ley orgánica del mismo Senado, pues no pueden avanzar. Esa es la derrota de Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores. Y Monreal efectivamente dice lo que como estabas comentando ahorita, Olga Alicia, previo a la realización de esa votación. ¿Por qué? Porque estaba tratando de lanzar un mensaje a las fuerzas fundamentalmente de Movimiento Ciudadano para que pudiera darle ese voto que le hacía falta. Ellos hicieron sus cuentas y veía que no iba a poder lograr ese último voto si no convencía a través de la negociación, fundamentalmente con Movimiento Ciudadano, y entonces con ese voto tener ya la mayoría necesaria para poder echar a andar la reunión extraordinaria, y entonces ahí sí ya con su mayoría en pleno podría finalmente sacar adelante el tema de remover al gobernador. Sí, nada más precisar eso. Tienes razón, nada más que yo también, bueno, te pido tu opinión, Víctor, en esto que citaba de Germán Martínez, que dice, corresponde a la comisión permanente hacer la designación del gobernador provisional cuando, habiendo declarado el Senado de la República la desaparición de poderes, el Congreso de la Unión se encuentra en receso. Entonces, lo que se está pidiendo es un voto que falta para instalar una sesión del Senado. Pero si no se da ese voto, como no lo quieren dar, y no se instala la sesión del Senado, ¿qué es lo que está funcionando cuando están en receso? Está funcionando una comisión permanente, ¿no es así, Víctor? Se queda funcionando una comisión permanente. Bueno, sí, yo creo que hay varias cosas. Primero se tiene que declarar la desaparición de poderes que no se ha hecho. Ese voto falta para sesionar de manera extraordinaria porque están en receso. Pero luego faltarían las 2/3. O sea, una cosa es iniciar y luego faltarían las 2/3 partes del voto para declarar la desaparición de poderes. Una vez declarada y aunque hay receso, entraría la comisión permanente para hacer lo que dice Germán Martínez. O sea, como que hay varias fases, ¿no? No está fácil llegar a declarar. Por eso era muy inteligente la salida que plantea Ricardo Monreal. Es decir, les dice, no queremos, porque los panistas luego dicen, no, es que se quieren quedar con la gubernatura. Les está diciendo, nombren a un panista, ¿no? Uno de los suyos. Nombren a un panista que ya se ha dado en la historia de este país. ¿Te acuerdas cuando murió Héctor Terán Terán? En 1995. Se nombró un sustituto y hubo fuerzas políticas que dijeron aprovechemos y quedémonos con el COVID. Y inteligentemente la posición del gobierno federal fue de Zedillo, fue nombren un panista y nombran a Alejandro González Alcocer, que fue una salida un poco para, pues me parece una salida política, ¿no? Pero los panistas, como lo está reseñando muy bien, en Tamaulipas, pues no quieren, es decir, ejerce tal control y tienen tanto miedo de García Cabeza de Vaca que ni siquiera se atreven a eso, ¿no? A decir, miren, la situación está grave, vamos a nombrar un sustituto que va a ser panista también, etcétera. O sea, es tal el control que tiene él que esté envalentonado y dice, a mí no me mueven, pero con nada, ¿no? Entonces, eso es, pues está muy complicada la situación porque no hay salida política, pero también, pues te digo, sumando los votos de los aliados en el Senado, si incluimos al Verde, PES, PT y Morena, estamos hablando de 78 de 128, ¿no? Entonces, faltarían votos de la oposición. Y eso contando con que asistan todos los senadores, porque luego ya ves que
de repente alguno que no quiere comprometerse con nada desaparece o se enferma o lo que sea, ¿no? Entonces, está complicada la situación legal, ¿no? No recuerdo, no sé si ustedes recuerdan en este momento cuánto le queda al gobernador en su Un gobierno. año y medio, entró en octubre de 2016. Pues le falta todavía Un hasta año, el 4 meses, algo así. 2022. Ujú. Le falta un poco más de un año y meses, ¿no? Sí. Entonces, híjole, yo no sé qué negociación se puede hacer con las fuerzas políticas y obviamente esto lo están alargando la oposición para ver cuáles son los resultados de la elección, ¿no? No tanto por la Cámara de Senadores, que no está en juego, pero sí eso le daría muchas municiones, digamos, si lograran que Morena no repitiera la mayoría, ¿no? Y restarle más fuerza a Morena en la Cámara de Claro, Diputados claro, y Nacional. presionar más a la fiscalía y al presidente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que están buscando alargar, pero sí está muy complicada la salida a esta situación. El asunto de fondo, Víctor, no sé si tú puedas compartir conmigo esto, ¿no? El asunto de fondo es que a final de cuentas está en riesgo la existencia de una red de corrupción muy grande que abarca varios estados de la República y a varios gobernadores y a varios funcionarios, tanto del Partido Acción Nacional en otros estados, como también, evidentemente, a la gente del estado de Jalisco, que pues obviamente ahí están jugándose también los intereses políticos, económicos de un grupo muy arraigado, sobre el que se ha dicho que existen vínculos también con grupos delincuenciales de muy alto nivel. Entonces, yo creo que el camino es como lo planteó hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Finalmente decirle a la Suprema o exigirle ya a la Suprema Corte de Justicia, pues que aclare qué es lo que está sucediendo con el tema de si está o no está desaforado el gobernador. Y segundo lugar, si está ya desaforado, proceder de carácter totalmente apegado a la ley. Es decir, vamos, si es necesario que finalmente un grupo de senadores determine que tienen que desaparecer los poderes allá en Tamaulipas, porque no puede un Estado seguir gobernado con un gobernador que no aparece en ninguna parte, que también no puede ser detenido en este momento porque no existe las condiciones también de carácter claramente legal para que nos definan si es o no es finalmente objeto de ser detenido por los presuntos delitos de los que se les acusan, del que se le está acusando, y entonces así obligar finalmente a una resolución que puede ser quizás de manotazo en la mesa, Víctor, pero como bien tú lo dices, algo tiene que suceder en este país para que las cosas finalmente sucedan, porque si nos vamos atrasando, y quien finalmente pierde en todos estos procesos de dimes y diretes, ¿sí? de declaraciones de carácter legaloide, o por ocurrencias o por especulaciones, pues el que sale perdiendo de todo esto, pues es finalmente el ciudadano común, que nada más estamos esperando que la alta cúpula política se ponga de acuerdo junto con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, pues para hacer justicia en los casos en donde pues existen varias carpetas ya desde hace mucho tiempo de averiguaciones previas sobre si eso no es este hombre corrupto y que también está siendo señalado y que está siendo investigado por el FBI en los Estados Unidos y otras dependencias de seguridad pública, como por ejemplo la DEA en los Estados Unidos. Yo no sé, Víctor, hasta qué momento también se puede esperar a que la Suprema Corte de Justicia aclare lo que desde hace, cuando menos, una semana quizás unos cinco días atrás, se debe haber aclarado, pero con absoluta precisión y transparentado para que el pueblo mexicano, pues finalmente ya sepa qué está sucediendo con esto, nos dejemos de especulaciones. Hijo, pues está muy complicado porque desconozco el mecanismo propiamente del proceso de la ley, pero la Suprema Corte de Justicia no creo que vaya a actuar por oficio.
necesita haber un recurso, no sé en este caso si sea del Senado, El ¿no? Senado ya lo presentó, ¿no, Víctor? ¿Perdón? El Senado presentó su Sí, sí, inconformidad con la pero ¿sabes lo resolución. que va a pasar, Olga? Me temo. Sí. Viendo la actuación de los tribunales, en el caso del Tribunal Electoral, ahora la Suprema Corte, que va a decir que la facultad para desaparecer poderes es del Senado. Y entonces va a regresar el expediente al Senado, ¿no? Y el Senado está en esta situación de impasse por los votos. Entonces, a eso me refiero que no sé cómo vaya a resolverse esta situación. Y aparte de todo lo que dice Luis Javier, el problema es el mal ejemplo, digamos, ¿no? Entrecomillado de que esto no se resuelva, porque pues eso le da carta ancha, a manga ancha a los gobernadores corruptos, de decir, pues a mí no me desaforan ni con nada, ¿no? O no me desaparecen poderes, no me destituyen, haga lo que haga, porque si este personaje con esas evidencias no le pasa nada, imagínate en una situación además en donde el Senado estuviera más dividido y eso que tenemos mayoría, al menos absoluta, de los aliados de Morena, no hacen la mayoría Oye, calificada, que es la que se Víctor, requiere, pero el mal ejemplo, digamos, va a ser terrible, ¿no? Porque solamente pueden actuar entonces las leyes una vez que termina, hasta que terminas el periodo, ¿no? Gubernamental, es cuando te pueden hacer algo, pero a ninguno se le puede juzgar eh, siendo gobernante, ¿no? Y eso, pues es un mal mensaje para la democracia, ¿no? Imagínate que este pillo le faltaran 5 años todavía, ¿no? O sea, te vas a esperar. Y ahora en el caso de Baja California vemos que ni siquiera siendo ex gobernador te llevan ante tribunales, ¿no? Y entonces el problema la es ese impunidad. sentimiento, esa percepción de impunidad, ¿no? Para el ciudadano de a Impotencia, pie, para el impunidad. ciudadano de que hagas lo que hagas, agarren a que agarren con las manos en la masa, no pasa nada, ¿no? Finalmente es complicado. Por eso la necesaria reforma al Poder Judicial, ¿no? Es decir, para que se pueda actuar, se pueda hacer, porque si no, cualquiera viola la ley y no pasa nada, ¿no? Sí. Oye, Víctor, pero permíteme, mira, no se le está pidiendo a la Suprema Corte que ellos determinen la desaparición de poderes, porque en efecto, pues ellos dicen en el momento, la Constitución dice que eso es facultad exclusiva del Senado de la República. Pero sí le está pidiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se lo pidió hoy en la mañana, que defina, que declare con toda claridad si la situación de cabeza de vaca es de un gobernador que ha sido desaforado o no. Porque lo que argumenta el Congreso local de Tamaulipas es que ellos están reconociéndole aún el fuero. Y esto ha desatado junto con la sentencia del juez, que no acepta, no es sentencia, la resolución del juez que toma el caso de la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas en contra de la decisión de desafuero de la Cámara de Diputados, el juez, que esto ha provocado tanta confusión y ha escalado el conflicto, no acepta la controversia, la desecha y dice, no, dice, yo no tengo por qué aceptarla porque ustedes ya hicieron lo propio, ¿no? Y entonces al decir esto le dice, bueno, pues ustedes ya resolvieron como Cámara de Diputados local, como Congreso local, y esto deja en una gran confusión, ¿verdad? Porque divide opiniones incluso de ministros de la Corte y exministros de si está en situación de desafuero o no, cabeza de vaca. Si la Suprema Corte atiende la petición del presidente y dice, bueno, pues sí, en efecto,
lo que cuenta es el desafuero que fue acordado por el Senado de la República, papá, pues entonces deja sin argumentos ya al Congreso local y procede la orden de aprehensión. Entonces lo que se está pidiendo es que defina, y eso sí es en la responsabilidad estricta de la Suprema Corte, definir jurídicamente con toda claridad cuál es la situación de Cabeza de Vaca. ¿Tiene o no tiene fuero? O ya es un gobernador en situación de desafuero. Sí, entonces esa es la cuestión. No, ya de ahí, sí, el Congreso local, vamos a suponer que la Suprema Corte dice, es que ya no tiene fuero. Y si el Congreso local no acata esta decisión, entonces sí procedería la desaparición de poderes. Si no, entonces lo que procedería es que el Congreso local pues nombre al gobernador sustituto. Porque Pues sí, el pero gobernador sustituto lo nombra el Senado si tiene que recurrir a la desaparición de poderes. Si no, no. sí, Si no, se lo deja el por eso la Congreso. salida de Monreal, ¿no? Sí, exactamente. Por eso era una salida política correcta, pero pues aquí lo que llama también la atención muchísimo es cómo cierra filo la oposición, porque parece que dijeran hoy por ti, mañana por nosotros, ¿no? O sea, pareciera que dicen, bueno, pues hay que defender con todo a Cabeza de Vaca porque con él empiezan y quién sabe con cuántos más se sigan. Y quién sabe con cuántos más, pues acuérdate que hay varios señalados en la denuncia, nada más en la de Emilio Lozoya Austin, hay varios políticos, exlegisladores, exdiputados federales y senadores acusados de cohecho, de haber aceptado sobornos para aprobar la ley energética. Pero además, fíjate, haciendo un recuento que lo hizo Joaquín López Dóriga hace un mes, él hablaba de que existen en el país 16 exgobernadores relacionados con problemas de justicia, 5 presos, 2 bajo proceso en libertad, 4 sujetos a investigación, 3 prófugos y 2 en libertad. Uno tras ser encarcelado en España, Humberto Moreira, y otro luego de ser investigado en Estados Unidos, Eugenio Hernández. Oye, es la mitad de los gobernadores que hay en el país, de las entidades federativas, la mitad de sus mandatarios, o que fueron en un momento sus mandatarios, están bajo investigación. Entonces, pues imagínate lo que significa eso, tienen que cerrar filas con todo, porque les va la vida de por medio. Están defendiendo su propio pellejo ahí en esas acciones, ¿no? De decir, no vamos a permitir que sesione el Senado, no vamos a permitir que se decrete la desaparición de poderes, y luego el discurso que a continuación manejan, ¿no? La dictadura, la tiranía, el gobierno de un solo hombre que tiene el control del poder legislativo y del poder judicial y quiere llevarnos a una tiranía, ¿no? Sí, sí, pues, lo dices bien. Sí llama la atención que en esta ocasión se cierren así filas. Debe de ser mucho por la cuestión electoral, porque estaba pensando en otros casos, el PRI sí deslinda, sí se ha deslindado, ¿no? Lo de Duarte, por ejemplo, en Veracruz, o lo de el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. O sea, ante ciertos casos el PRI siempre dice, no, pues es que son malos priistas, pero no había visto yo una cerrazón así de apoyo tan militante como la que ha hecho el PAN, por ejemplo, ¿no? Y como el PRI anda de aliado, ¿no? En Va por México y el PRD, pues ahí van, ¿no? Ahí van, no son tan explícitos en el PRD o en el PRI como lo son en el PAN de la defensa, pero ahí están votando a favor, ahí andan juntos por la alianza que tienen, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, yo creo, con con las elecciones, ¿no? Y con la coyuntura electoral que estamos viviendo y esta defensa, porque el golpe que cayera finalmente
García Cabeza de Vaca, pues sería muy fuerte para la alianza encabezada por el PAN, ¿no? O sea, el Sí, descrédito. Entonces están luchando hasta donde pueden para decir es una persecución política, porque así lo han vendido, ¿no? Es un totalmente. preso, es un perseguido político, ¿no? Entonces, Ujú. esta es una vendetta política por las elecciones. Entonces, de ahí no los bajas porque saben que perder, se pierde ese argumento y se pierden muchos votos. Entonces, pues el timing les está favoreciendo, pero ya no por mucho tiempo, porque están las elecciones a 16 días, ¿no? Ujú. Vamos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? En ese sentido, como para destrabar el asunto, y, y tratar otros, digamos que no sea el centro de atención del proceso electoral, ¿no? Sí. Bueno, y tú habías dejado abierta una pregunta de por qué Tamaulipas. Bueno, en 2012, agentes de la DEA informaron sobre el vínculo de los exgobernadores Tomás Yarrington, Manuel Cavazos y Eugenio Hernández Flores con el crimen organizado, en especial con los Zetas y el cártel de Golfo. Esa puede ser perfectamente la explicación. Y Pues no es es un, una entidad de frontera, ¿no? De tránsito, exactamente su de ubicación la estratégica. exportación de drogas, no suena nada incoherente, ¿no? Siempre y si había esos vínculos y esa tradición de negociación con los cárteles, eh, y que siempre se han señalado, sobre todo en el caso de Tamaulipas, pues ahí está la explicación, ¿no? Sí, ayer comentábamos que un par de abogados muy buenos que participan en Rompeviento, en el programa de Ernesto Ledesma, ellos hacían el análisis hace unas semanas de precisamente de Tamaulipas y decían que si se hiciese un estudio de laboratorio sobre lo que es un narcoestado, saldría perfectamente ahí el caso clásico típico de Tamaulipas, como un narcoestado, ¿no? Pues estamos a la espera del desenlace de este tema, pero aquí mismo en nuestro territorio, estimado Víctor, pues también tenemos una situación muy peculiar que me gustaría que entráramos luego a ella, lo que está sucediendo con nuestro propio proceso electoral, el caso del teniente coronel Julián Leizaola, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional de Guadalajara pues ya le reconoció como legal, legítima su candidatura. Y bueno, pues me gustaría saber cómo la ves tú. Primero, el perfil del candidato, cómo lo ves gobernando Tijuana si es que llega y derivado de ello, de esta hipótesis, las posibilidades reales, qué posibilidades tiene de ganar. Sí, bueno, Leizaola es una candidatura que se ha construido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y todo este halo en torno en 2008, como secretario de Seguridad del gobierno paradójicamente, de Jorge Ramos, que ahora es candidato otra vez, Uh -huh. pues de alguna manera logró la pacificación de Tijuana, que es un decir, o sea, si uno escucha el discurso de Julián Leizaola, que es además monotemático, ¿no? Es decir, cuando tú le preguntas algo de cómo gobernaría, de políticas públicas, siempre llega a seguridad y al tema de cómo pacificar la ciudad, de su puesta central. Y su propuesta es punitiva, o sea, es enfrentar al crimen con fuerza, ¿no? Más patrullas, sectorizar la ciudad, más cámaras, más vigilancia, más acción legal, más, Tener muchos testículos para hacerlo. ándale, es fuerza, es todo con la fuerza. Y dice que, bueno, con eso se pacifica. A lo mejor en 2008 lo que hicieron, si utilizaron este enfoque, pues fue que dispersar un poco a la delincuencia, ¿no? Entonces, ya lo sabemos.
si tú vigilas mucho una zona, pues la delincuencia se va a ir a otra, ¿no? Más que resolver el asunto es a los otros municipios ahí les va, ¿no? El problema. Pero bueno, mucha gente compra esta idea ante el hartazgo por la inseguridad. Hay muchos ciudadanos que les gusta este discurso de alguien que dice, yo sí sé cómo resolverlo, fui muy exitoso, logré la pacificación y sé cómo hacerlo. Entonces, desde hace un par de elecciones ha sido él constante su participación hasta llegar a esta, que ha sido cobijado por Partido Encuentro Solidario. Y bueno, por su situación legal también, pues no se le otorgó el registro como candidato. Y entonces lo que hicieron fue que apareciera, después de muchos cambios, porque esto no ha sido fácil, o sea, ellos se aferraron a que fuera Julián Leizaola, no se pudo y al final, bueno, utilizan a la hija, Indira Leizaola, para que sea la candidata. Y esto sucedió ayer, ¿no? Esta noticia, ayer o antier, de que pues la sala regional decía que sí procedía el registro y la candidatura, pero estamos a 16 días, o sea, es muy poco tiempo de ser ratificado, porque lo que va a seguir, creo yo, es que el Instituto Estatal Electoral va a meter un recurso ante la sala superior del tribunal. Y esto se va a llevar, ¿qué será? Otra semana. O Pues sea sí, que si al final él puede ser candidato, tendrá 8 días de campaña, que creo que no van a ser suficientes desde mi punto de vista para lograr obtener la mayoría de votos y llegar a ser alcalde. Están fuertes las candidaturas de Jorge Ramos y de Montserrat Caballero, ¿no? No creo que ellos están punteando, entonces es muy complicado y además, pues él no va a aparecer en las boletas. Ya no hay tiempo de cambiar las boletas ya fueron impresas, entonces no creo, ya como está la circunstancia, que logren, que logre revertir la intención del voto y logre ganar. Y sobre todo, pues que el candidato a la gubernatura, Jorge Hank, no tuvo una buena semana, ¿no? No, esta semana fue muy negativa en términos de las noticias que hubo y sus declaraciones y el enfrentamiento con Lupita Jones Garay, ¿no? Entonces, no es un buen cobijo en este momento el candidato a gobernador. Entonces, va a ser muy complicado que Leizaola pueda Oye, levantar y Víctor, ganar la elección, ¿no? pero sin embargo, hay varias cosas que creo que sería interesante comentar en este momento sobre esto que sucedió con Julián Leizaola el día de ayer en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú comentabas hace un momento que parece ser que su mensaje de Teniente Coronel Julián Leizaola se basa fundamentalmente en el tema de la seguridad. Pero aún en ese tema de la seguridad hay algo que señalar y puntualizar muy oportunamente. Él está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes que no prescriben, de acuerdo a la misma constitución política del país y a convenciones internacionales y a tribunales internacionales que han determinado específicamente que el tema de la tortura no prescribe. Igual que y la se tienen Suprema que Corte seguir. también. Así es. Igual que la Suprema Corte del país, y por eso mencionaba las máximas autoridades de este país en materia judicial. Independientemente de que durante su presencia como director de seguridad pública municipal, tanto en Tijuana como en Juárez, Chihuahua, fue producto de escándalos. Y cuando menos hay sobre él, cuando menos hay alrededor de 50 expedientes que nos hablan de acusaciones en su contra por tortura, por lesiones, por desapariciones
y por asesinatos, por un homicidio en Chihuahua, allá en Juárez. Entonces, en lo que él más presume en el tema de seguridad, pues habría muchas cosas, muchas aristas que señalar antes de hacerle pasar por alto ese tema monotemático aparente sobre el cual basar todas sus postulaciones y sus aspiraciones de carácter político electoral. De hecho, ayer por la noche estuvimos platicando, Olga y tu servidor, con un destacado derecho humanista aquí en el estado de Baja California, y él nos hizo llegar documentación en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación simple y sencillamente no tomó en cuenta el artículo 38 de la Constitución Federal, que al calce dice: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, punto número 2, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Y el punto número 5 de ese mismo artículo dice: por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. A estos principios constitucionales, el tribunal antepuso el principio de presunción de inocencia de Julián Leizaola, es decir, aplicó arbitrariamente el principio pro persona. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no tomó en cuenta, uno, que el delito de tortura es un delito grave que no prescribe. Dos, no tomó en cuenta los derechos de las víctimas y que estos no han sido reparados en sus daños. Es el artículo 1 de la Constitución, por el propio Julián Leizaola. 3, de ganar Leizaola la presidencia municipal de Tijuana, representa un grave riesgo para sus propias víctimas, sobre todo las que han denunciado, y para las y los defensores de los derechos humanos que representaron a las víctimas y denunciaron la tortura de que fueron víctimas. En resumen, en todo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debió ponderar bajo el principio pro persona los derechos de las víctimas. Sí, y además agrega Javier que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no consideró las 27 recomendaciones giradas por los organismos públicos de derechos humanos contra Leizaola por tortura. 3 de la CNDH, 3 de la Procuraduría de Derechos Humanos en Baja California y 21 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, así como las 24 denuncias penales abiertas en Tijuana contra tortura, todas por tortura, 2 de ellas con órdenes de aprehensión. Esto es lo que menciona, que le hicimos una consulta al respecto y dice, bueno, pues en su opinión, no sé qué pienses tú, Víctor, existen elementos suficientes para que el caso no concluya en la sala regional, para que sea llevado a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nada más permíteme hacer una última anotación sobre lo que sobre el planteamiento que se estaba haciendo, Víctor, que también me gustaría mucho conocer tu opinión. No es realmente monotemático su mensaje y sus intereses en materia político-electoral. Lo acaba de demostrar con esto que estamos proyectando en este momento en Cuatro Vientos, en este programa. ¿Sí? Su hija, obviamente la hija, Indira Leizaola Osorio, que es la candidata en este momento a la diputación del partido Encuentros Solidarios del PES a la alcaldía, a la presidencia municipal de Tijuana, obviamente debió haber previamente consultado esto que hizo ayer y que finalmente representa otro aspecto poco conocido de la personalidad de Julián Leizaola, ¿sí? Él está en este momento como pez en el agua dentro de este partido Encuentro Solidario, porque le permite entonces, a través de su hija en este momento, firmar acuerdos, ¿sí? De solidarios, cartas compromiso, ¿a favor de qué? De la vida, la familia, la libertad religiosa, que es finalmente la plataforma político-electoral de esta organización que agrupa a lo más ultraconservador del catolicismo mexicano y que actúa de manera impune con el apoyo aquí del obispo de Mexicali, ¿sí?
desde hace ya varios años y que ha ido creciendo en su agenda y en su presencia en todos los partidos políticos. Pero aquí estamos hablando finalmente de que es un personaje que en cuanto llegue, si llegara finalmente a suceder esto, a la presidencia municipal de Tijuana, pondría en graves peligro los grandes avances que en materia también del respeto a los derechos humanos para las diversidades y los grupos marginados de todo el país, y en el caso específico de las mujeres, de los homosexuales, de la diversidad sexual, de la libertad de expresión, ¿sí? Porque entonces estaríamos hablando de un gobierno, ¿sí? Que estaría íntimamente ligado por responsabilidad de compromiso ya firmado por su hija, ¿sí? Para echar a andar esta agenda que yo te quiero recomendar, si no la has visto por ahí, nosotros la incluimos en un programa, en un trabajo que subimos ayer por la noche sobre cuáles son los objetivos y cuál es la temática de esta organización a la cual ya directamente tiene cooptado a la familia de Germán Leizaola. Y obviamente esto impacta de manera profunda, aun cuando él no llegara a participar, esto que sucedió el día de ayer en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Federal Electoral de la Federación, impacta de una manera muy positiva porque manda un mensaje de esperanza a toda la gente que es seguidor de Julián Leizaola, para ahora que se presenta ya como una víctima del poder electoral de Baja California, puede llegar puede originar que aún no estando él presente directamente en las boletas, puede impulsar la candidatura a la gubernatura todavía más de Jorge Hanron. Ahí le paso. Bueno, pues es que estoy de acuerdo en esto que se plantea. Agregaría la naturaleza del Partido Encuentro Solidario, pues ya la conocíamos, ¿no? O sea, estos valores, estas ideas sobre el derecho a la vida desde la concepción, no están a favor de los matrimonios homoparentales, etcétera. O sea, es un partido, yo creo que sí, en ese sentido más conservador que el PAN, ¿no? Sí, de ultraderecha. Y lo que es una verdadera contradicción y que les está costando un poco entender, evidentemente, es la misma candidatura de Jorge Hank, porque Jorge Hank ni se dice pesista, ¿no? Él sigue diciéndose priista y que pues es un soldado del PRI, pero que como no lo invitaron a la guerra, aceptó esta candidatura, y las declaraciones han sido muy contrarias. O sea, en el segundo debate fue abiertamente favorable al derecho al aborto y a los matrimonios igualitarios, ¿no? Yo me imagino que han de haber sacado varios el escapulario pero obviamente lo que nos dice esta candidatura es que su objetivo primario es conservar el registro, ¿no? A nivel local, o sea, por eso lo invitaron y por eso como sea Hank, pues, y además su antifeminismo y todo esto, pues, la intención era esa, conservar. Efectivamente manda un mensaje para los seguidores del partido y de Leizaola, la decisión de la sala regional. Yo creo que el Instituto Estatal Electoral había actuado de acuerdo a toda esta descripción que hacen basada en la ley y en la protección de los derechos humanos y lo que mencionaste o mencionaron, ¿no? De la violación de los derechos humanos, de los procesos abiertos, de la imposibilidad de ser candidato por esta circunstancia, de que no prescriben los delitos. Yo creo que esto lo tomó en cuenta el Instituto Electoral y con base en eso tomaron su decisión. A que ahora revierte.
La sala superior regional lamentablemente no entró a estos detalles, como para ellos detalles, ¿no? Y se fue por el debido proceso y bueno. El pro persona que le dicen. Pro persona, pero también luego son muy, híjole, para no meterse en broncas, dan estas salidas y luego saben que de todos modos se va a ir a la sala superior, ¿no? Y que ahí se va a debatir. Yo creo que, insisto, esto se va a llevar al menos una semana más. Es muy poco tiempo. Yo no creo, o sea, esto de los posicionamientos del partido, pues es muy coherente dentro de su filosofía y de su forma de ver las cosas, ¿no? De firmar estos acuerdos. No veo posibilidades de que gane, sinceramente, Leizaola. Ahora, también, Luis Javier, ni el panismo, ni el priismo, ni el morenismo en el Congreso ha dado muestras de de ideas muy avanzadas, históricamente. No. O sea, es el PES, pero también es el PRI y el PAN. O sea, yo no veo que el PRI o el PAN estén a favor del derecho a la libre determinación de las mujeres, ¿no? No, no ha sido históricamente, y lo estamos viendo en muchos congresos a nivel estatal, ¿no? Que siguen aprobando este tipo de leyes retrógradas y que ha costado muchísimo fuera del Distrito Federal, porque la votan hasta, insisto, están a favor hasta morenistas. Hasta morenistas. En el caso de entonces, Baja California es el a lo colmo. mejor el PES es un poco más radical, pero sí comulgan con estas ideas. En el caso de Baja California es el colmo porque aquí tienen una holgadísima mayoría calificada. Si hubiesen querido sacar adelante por lo menos esta cosa tan pichicata que es el reconocimiento del derecho a los matrimonios igualitarios, que ya está aprobado por la Suprema Corte, que ya se ha aprobado en otros congresos, ni siquiera planteaban aquí en la iniciativa el derecho a la adopción de los hijos, ni mucho menos el aborto, nada más el matrimonio igualitario, ni eso pudieron sacar. Y yo tengo para mí la convicción de que todo estuvo perfectamente pactado, calculado así con ¿cómo se llama? Con bisturí. Decir cuántos votos les iban a faltar para poderlo subir una y otra vez, 2 veces al pleno del Congreso y quedar a un voto de lograrlo, ¿no? Pero ese voto para lograrlo, curiosamente, era, por ejemplo, el de la aliada Claudia Gatón del Partido del Trabajo, que votó en contra, y que previamente llevaba la abstención de 2 morenistas, ¿verdad? ¿Cuáles? Pues 2 cercanísimos a Bonilla. Pero además, si te pones a analizar que antes de estas 2 sesiones, cuando se tocaba el tema de que se iba a presentar la iniciativa, personalmente acudía el obispo de Mexicali con su feligresía y reventaba la sesión. La hacía reventar y una sesión legislativa la convertía en una misa. Bueno, en estas últimas 2 ocasiones, ni siquiera se movilizaron, no fueron las huestes de la derecha católica movida por el obispo. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no se molestaron en ir? Pues yo digo que porque ya sabían que no se iba a aprobar, porque ya sabían que un diputado iba a votar en contra o una diputada iba a votar en contra y que 2 iban a abstener y que con eso les daba la cifra exacta para que casi, pero no. Entonces creo que ese casi, pero no, fue la maniobra con la que estuvieron jugando, pues para no salir tan raspadas de las diputadas como Miriam Cano, que llegaron al Congreso, esa era una de sus banderas, luchar por esos derechos. Entonces fue un montaje, para mí fue un montaje y sabían que no iba a salir, que claro. no se iba a aprobar. Y pues no te llama la atención que muchas diputadas de todos los partidos se dicen feministas y están en contra
del derecho al aborto o a los matrimonios igualitarios. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que Claro. si escuchas el discurso, o sea, las panistas todas son feministas, ¿no? En los actos públicos, Sí. pero cuando se trata de entrar a los detalles, pues no, resulta que sí son feministas en otras cosas, pero en esos detalles no. Entonces, se llegan, Oye, y así está la mayoría de los congresos, así en el están. país. O sea, Y estas aberraciones las estamos viendo hay una beta desde muy hace conservadora años. en México, ¿no? Muy profundamente conservadora en términos de las ideas morales, ¿no? De la iglesia. El peso de la iglesia es sorprendente, ¿eh? Porque ahí comulgan todas las religiones cristianas, ¿no? Y la católica, o sea, ahí hay unanimidad y uno ve lo que han impactado a la sociedad en términos de estas ideas es impresionante, o sea, porque pues es años y años de trabajo en ese sentido, y bueno, hay una beta ahí muy, muy conservadora de nuestra sociedad que cuesta tantísimo trabajo avanzar. Y luego por el otro lado, si tomamos en cuenta que la verdadera Secretaría de Educación Pública en este país fue Televisa, Uy, sí. entonces todas estas cuestiones conservadoras pues están metidas hasta la médula y cuesta muchísimo irlas transformando, es muy poco a poco, ¿no? Tampoco estoy diciendo que es unánime en los congresos o en el grupo De de Morena, Morena, incluso en Baja de... California, que todas son ultraconservadoras, no. Claro que Sí no. hay posiciones a favor, etcétera, pero todavía siguen siendo mayoría y no se Ujú. logra avanzar mucho a nivel nacional, ¿no? Parece ser que la Ciudad de México es una isla, ¿no? En medio de todo este conservadurismo Justo en eso terrible. estaba pensando que hay, dentro de todo hay algo que las mujeres hemos de agradecer a Rosario Robles, y que es que fue quien llevó al despenalizar el aborto en la Ciudad de México, por lo menos varias causales, ¿no? Que no criminalizaban el aborto. Pero después de esa reacción, como reacción a eso que hizo la Ciudad de México, todos los congresos locales se fueron más a la derecha en respuesta a penalizar el aborto con la ley esta que aprobaban de el derecho a la vida desde la concepción, donde un espermatozoide que se junta con un óvulo tenía más derechos que el de la madre, ¿no? Y entonces, esta iniciativa, fíjate, para que veas hasta dónde se va corriendo el país a la derecha, las fuerzas políticas a la derecha, no digo el país porque hay una sociedad que es diferente a estas fuerzas políticas, fue ni más ni menos que una connotada feminista del PRI, que así la tenían como una vaca sagrada del feminismo, perdónenme las vacas, a Beatriz Paredes. Y Beatriz Paredes estaba dirigiendo el PRI cuando daba órdenes a los grupos parlamentarios de cada estado que fueran ellos, porque ni siquiera era el PAN, era el PRI quien proponía la penalización del aborto o esa aberración que le llaman, es que el derecho a la vida desde que se junta el esperma y el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que tienes razón, hay un corrimiento ahí a la derecha de todos, pero estimado Víctor, se nos está acabando el tiempo y nos queda pendiente un tema que tú debes de abordarlo porque eres experto en la materia. ¿Qué piensas de esta declaración que hizo Lorenzo Córdoba sobre la posibilidad de cancelar las elecciones porque se está poniendo en riesgo la equidad, la certeza, por excesiva injerencia, dice él, de autoridades de gobierno? No menciona al presidente, pero se refiere fundamentalmente a él y a la fiscalía con estos casos como el de Cabeza de Vaca y otros que hemos visto, donde hay denuncias contra candidatos de la oposición. Fíjate que me llama la atención porque esa declaración la distribuyó un periodista que no es nada serio desde mi punto de vista,
Pascal Beltrán del Río. Pues tiene en su programa radiofónico. Sí, este es un personaje bastante siniestro del periodismo, creo yo. Que pues es un enemigo jurado del presidente. Él es subdirector o director editorial de Excelsior, si mal no recuerdo, pero bueno. Pascal distribuye esto. Yo no sé, yo no le escuché, no sé si tú le escuchaste textualmente. Yo vi lo que se escribió acerca de la declaración o de lo que dijo en el programa. Independientemente de lo que ella dice, yo no tengo elementos para decir que está en peligro o que se puedan anular los comicios. Además, en el grueso del Instituto Nacional Electoral, no es ese el ánimo, ¿eh? No hay, digo, si hubiera sido una información que está circulando al interior de la institución, hubiera focos amarillos prendidos, pero no los hay. O sea, nadie está pensando en que se pueda anular la elección va a haber mucha judicialización de los procesos, como siempre ha habido, pero yo no veo ningún elemento de peligro para anular la elección, ¿no? Y además, ¿qué elección? ¿Toda? ¿Los 21,000 cargos en disputa? ¿O se refiere solo a la Cámara de Diputados? Yo no veo, por ejemplo, en Baja California que haya un peligro por las cuestiones legales y los delitos electorales en la entidad, en el proceso electoral, que haya peligro de que no se realice la elección en Baja California. No sé ustedes, pero yo no veo un conflicto. O sea, hay declaraciones y hay guerra sucia, pero yo no veo ninguna denuncia como que lleve a peligrar el proceso electoral actual. Voy a tratar de escuchar textualmente, de escuchar el audio, porque sí me llama la atención. Yo cuando vi la declaración me pareció muy fuerte, pero luego vi el medio y dije, no, pues es que Pascal y el grupo lo pueden editar, pueden hacer lo que quieran o resaltar ciertas cosas. Ya lo han hecho de alguna declaración de Andrés Manuel, ¿no? Y esa declaración pues le sirve mucho a la oposición y para decir, el presidente está poniendo en peligro la elección, ¿no? Que ese es al final lo que está atrás, ¿no? Una acusación al presidente de injerencia, etcétera, pero no, insisto, no es el ánimo en los institutos electorales, en el INE, no hay ningún comentario, ¿no? De que esto vaya a pasar o algún mensaje. Mira, cuando hay un problema, un foco rojo, luego al interior del instituto se manda la señal, ¿no? Oigan, pero ante situaciones, por ejemplo, un conflicto de guerra, una zona de narcos, y se toman medidas, ¿no? Pero así decir, el presidente está poniendo en peligro, no veo ninguna. Para tomarlo en serio, pues. No, yo no veo Oye, y ninguna. a propósito de cosas que no son para tomarse en serio, y para cerrar así con algo que nos provoque algo de risa, ya no de hilaridad, algo de risa. ¿Qué te pareció de veras el honoris causa que le acaban de otorgar a Vicente Fox por la Universidad de Miami, por su rector Julio Frenk, el doctor Julio Frenk, que fue secretario de salud precisamente en el sexenio de Vicente Fox? Y creo que es el 10º honoris causa, otros se los han entregado a universidades patito. ¿Cómo la ves? Sí, no, bueno, lamentable, ¿no? Yo creo que es una gravísima decisión creo que es rector Julio Frenk de la Universidad de Miami, porque es un desprestigio enorme para la universidad otorgar este tipo de distinciones para un personaje que se jacta de haber leído un libro en su vida, ¿no? Por ejemplo, o que le regaló Libero. No les gusta la Ibero que se diga esto, pero el título de licenciatura en plena campaña, ¿recuerdas que de repente terminó rápidamente y presentó una tesis ahí extraña
Pero es un chiste. Yo creo que es lamentable que las universidades hagan esto. Yo no sabía que tenía 10 doctorados. No, no sé ni cómo. ¿No? Es de verdad una burla. Vicente Fox lo que debería es encerrarse un buen rato y no tratar de figurar, pero bueno, no está en su naturaleza, ¿verdad? Pero habla muy mal de Julio Frenk y habla muy mal, digo, de un subordinado de Vicente Fox, que fue secretario, que le ande otorgando este tipo de distinciones. Además, Julio Frenk ya había hecho el oso cuando, junto con otros ex secretarios de salud, ¿te acuerdas? Hace unos meses, dijeron que ellos tenían en 8 semanas podían poner a salvo el mundo del coronavirus, ¿no? Entre otros, el candidato a Salomón Chernovitsky, que es candidato a una alcaldía, creo, ¿no? Por Movimiento Ciudadano, fue secretario de salud, hazme el favor, no es médico, es economista, y bueno, este tipo, José Narro, ¿no? El rector de la UNAM, etcétera. Estos fueron los especialistas que alguien propuso entonces que para el Nobel de Medicina, si en 8 semanas tenían la cura para el coronavirus, ¿no? No, es una burla, como fue también esta semana otro motivo de risa lo que aconteció en el debate organizado por el Norte en Monterrey, no sé si supieron, ¿no? Oye, sí, que dejaron solo a Samuel García, el candidato de Dejaron solo a Samuel García, pero yo no sabía, y me lo contó ayer un periodista de Monterrey, que sí llevaron, yo pensé que se iba a suspender, digo, es lógico. No llegan los invitados, pues suspenden la fiesta. Pero que lo hicieron y le daban tiempos a las sillas vacías como si estuvieran los personajes ahí. Ah, qué ridículo. O sea, decían, ahora tiene la palabra Clara Luz. Y dejaban correr el tiempo como si estuviera ahí. Y luego Samuel García en una de esas se respondió a sí mismo. Se hizo una pregunta, se refutó y se respondió y salió airoso. Es una cosa esotérica lo que sucedió ahí. Habla pésimo del periódico del Norte. Me contaban pues de la burla que hay en Nuevo León por este acontecimiento que ya venía cayendo el Norte, pues yo le preguntaba a este periodista que cómo explicaba esto del Norte y pues son los mismos dueños de Reforma, ¿no? Sí, son los mismos. Entonces, esta crisis, ¿no? De los periódicos, de la falta de credibilidad, del bajísimo nivel profesional que muestran. Y me decía, bueno, es el relevo generacional. Llegó el hijo, el junior, digamos, de Alejandro Junco y se hizo cargo. Llegó director editorial, ¿cómo se llama? Julio, ¿cómo se llama? Pardinas. Juan Pardinas. Juan Pardinas. Y hicieron el dúo ahí y han llevado a esta situación a estos periódicos que antes pues gozaron de cierta credibilidad. Sí, pues tenían ahí a Roberto Zamarripa. Corrieron a René Delgado, que era de los últimos periodistas que les quedaba decentes, digamos, ¿no? Y bueno, están en una franca crisis económica también, ¿no? Y luego hacen este tipo de debates, de osos, ¿no? Ya no sé. Yo le decía a este amigo que era Samuel García, era como el Vicente Fox local, ¿no? ¿Sí? Es un personaje así. Pero lo que yo estoy aterrado con Nuevo León es que puede ganar, ¿eh? Qué barbaridad, oye, de veras que hemos hecho para merecer semejantes castigos. Es que estás describiendo, yo no conocía estos detalles que estás dando a conocer de cómo se desarrolló el, entre comillas, 500 de cada lado debate, ¿no? Pero es que si tú te pones a pensar en un guión para una comedia, pues podría ganar porque aquí yo creo que no hay comediante al que se le hubiera ocurrido una cosa así, ¿no? Pues está 10 puntos arriba. O sea, eso es lo preocupante. O sea, empezamos a buscar las
las encuestas y está arriba, efectivamente. O sea, ¿Y sabes qué? Es otro de los que tiene una investigación por varios sí, cientos o miles de millones de pesos con 60 empresas fantasmas, con triangulación de recursos también en esta ruta que mencionaba ahorita Javier, que todos van a dar a Jalisco, es decir, a Jalisco Nueva Generación, y que, bueno, pues todo indica de que es dinero sucio, es dinero ilegal, es dinero que puede provenir del crimen organizado. Y fíjate, veíamos un dato, Víctor, tú sabes lo que navegan, lo que batallan los candidatos de todos los partidos para que les den los recursos para sus campañas, los que se los entreguen sus propios partidos. Él no tiene ningún problema, él no le pide un 5 a Movimiento Ciudadano, al contrario, le da al partido. En las investigaciones de Santiago Nieto, salieron por lo pronto a relucir una entrega de 5 millones de pesos que le deposita este muchachito a su partido, a Movimiento Ciudadano. sí, sí, no Entonces, es una cosa, y cómo surgen estos personajes, ¿no? Y le decía a este periodista, oiga, pues ese es, digo, después del Bronco todo puede suceder en Nuevo León, ¿no? O sea, llega este personaje, dice él que está mucho en función de que lo ven como alguien muy joven, que no viene de estas tradiciones priistas ni panistas, que Movimiento Ciudadano no lo ven como un partido importante, entonces que lo ven más a él como una figura independiente, dicharachero, simpático, que puede ser una opción, hacer algo, bueno, pues lamentable, pero esa es la cultura de lo que hablábamos, ¿no? La cultura política, ahí tiene su asiento una de las burguesías más rancias, ¿no? De la del norte, sí, el Grupo Monterrey. el Grupo Monterrey, y bueno, han formado generaciones enteras en estas universidades privadas con esos valores. Oye, a Este, propósito de Faramayas, pues no se fue a Monterrey a hacer su huelga de hambre de un día a Salinas de Gortari. claro, claro, o sea, Escenario de Faramayas. es que si uno se va a estudiar a las regiones del país, a los estados, se encuentra pues que hay tradiciones, que hay familias que han dominado, que han formado generaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, En fin, este, amigo. Y nada más para precisar lo de los 10 honoris causa, que dice el 10º, sí, dice, para mí ya es el 10º, lo dice el propio Fox, la información lo trae Infobae, y déjame te digo cómo lo dijo para no ir a causar más confusión. Dice, en esta ocasión es la Universidad de Miami la que me entrega este reconocimiento. Aprovecho también la oportunidad para decirle al populista, yo ya llevo 10 de esos reconocimientos. ¿Cuántos tiene el populista? Eso le escribió el honoris causa Vicente Fox, honoris causa por la universidad. A lo mejor está confundiendo este certificado de honoris causa con algunos otros certificados que te dan porque participas en algún a lo evento. mejor, Sí, y entonces él ya está sumando 10, los ha de tener todos muy bien enmarcados y colgados de las paredes de su casa porque él puede presumir 10, mientras que el populista, a ver, ¿cuántos tiene el populista? uno. Oye, Víctor, siempre hemos dicho que uno de los peores bufones de la política mexicana, de los más desprestigiados, de los más odiados por el pueblo mexicano, pues era Santana, ¿no? Ya ves que se la pasaba también haciendo barbaridad y media durante todos estos años caóticos de la historia mexicana en sus inicios como nación independiente. Pero oye, esto es lo que estamos viendo ahora en esta contemporaneidad mexicana en la política. La verdad es que yo creo que Santana pues ahora vendría siendo un ser ecuánime, un político rescatable en comparación con la fauna que tenemos ahora, Víctor, que nos ha llevado realmente a los mexicanos
a muchos mexicanos a reflexionar y en que forzosamente algo tenemos que hacer los mexicanos para tratar de rescatar de las garras de estos grupos de poder fácticos e institucionales y delincuenciales, ¿sí? A nuestra república, nuestra queridísima República Mexicana. En fin, Víctor, ¿algún comentario final que quieras hacer? Pues que a pesar de todo, creo que hay como dos salidas, ¿no? Ante esta difícil situación, este descrédito a estos candidatos, estos partidos, es darle la espalda a la vida pública, como muchos decir, no, pues no voto y me vale, y el cinismo, o seguirle criticando, reflexionando, tratando de entender, participando. Creo que para mí es la mejor vía. Cuesta porque pues es remar a veces contra la corriente, pero creo que es la salida correcta, seguirle informando, seguir tratando de entender, de explicar y en la medida de lo posible transformar lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Así Claro, es. claro. Cuidar lo que hemos avanzado, Víctor, también. Bueno, pues nos quedamos con estas palabras tuyas con las que coincidimos plenamente y expresándote nuestro agradecimiento, Víctor, por estar un viernes más con nosotros y nos vemos en la próxima. En la víspera seguramente del proceso electoral, ¿no? Así es. Así es, ya vamos a estar en la víspera. Muy bien. Pues Héctor Fierro lo sintetiza así. Puro ampón y títere, los candidatos para gubernatura, alcaldes y diputados, pobre de Baja California, bueno, yo le agregaría pobre de México, mi estimado Héctor Fierro. Muchísimas gracias, Víctor, muy amable. Amigos y amigas, y con esto cerramos las transmisiones del día de hoy, también ya las transmisiones que en vivo estamos haciendo durante toda la semana. Esperamos que tengan ustedes, y eso lo deseamos de todo corazón, que tenga la mejor de las semanas. Muy bonito fin de Muy semana. rodeado de su familia, muy rodeado de amor, de cariño, de fraternidad, de solidaridad. Y hay que pensar a quién darle el voto. Hay que pensar a quién darle el voto, ¿no? Y lo que Parece decimos difícil. también con mucha frecuencia ya, Víctor, bajarle a la intensidad, al insulto, a la polarización, porque las elecciones pasan, pero las relaciones con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, continúan y no vale la pena desgarrar este tipo de relaciones por algo que va a pasar. Se termina y luego empieza otro nuevo ciclo. Entonces, aprender a movernos en ambientes políticos tensos, con mucha tensión, porque además estamos viendo momentos de cambio muy importantes y provocan esto también, ¿no? Entonces, tomarlo con más normalidad y tranquilos. Así es. Y Carlos Moreno, nosotros con muchísimo gusto te vamos a proporcionar información. De hecho, lo que nos estás pidiendo de lo que está sucediendo en San Quintín, ya lo tenemos publicado en 2 o 3 trabajos que si los buscas aquí mismo en nuestra página en Facebook, vas a poder encontrar la mejor información, o al menos lo que tenemos nosotros respecto a lo que está sucediendo con este Consejo Fundacional y la gente que se está oponiendo y que está denunciando a los concejales. La semana próxima tocaremos este tema también. Muchísimas gracias, muy amables, y pues diviértase mucho, buen provecho, y nos estamos viendo, escuchando, estimadas audiencias. Hasta el próximo día. Cuídense mucho. Hasta pronto, Víctor, un abrazote. Hasta luego, Víctor. Gracias. Hasta luego, amigo. Gracias.